¿Qué tal, amigos? Muy buenos días a todos nuestros seguidores de Ecuador Rebelde. Gracias por su sintonía, que nos acompañan y que están alerta de este programa que lo emite a través de la señal del canal de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guaya. Un programa que tiene la intención, el propósito y el objetivo de siempre acercarnos a la verdad, de decir lo que realmente sucede dentro de un periodismo objetivo, democrático y honesto. Hoy nos acompaña el máster Juan Centurión Onofre, periodista y escritor, expresidente de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guaya y director del movimiento político Ecuador Rebelde y Democrático. Hoy, como todos los seres humanos de este planeta, estamos recordando, 10 de diciembre, que en el año 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas dictó la Carta Universal de los Derechos Humanos, que después de la Guerra Mundial, esa confederación que costó millones y millones de vidas y que se abusó y se violó los derechos de los seres a través de esa guerra sangrienta, era necesario que la humanidad controle los arrebatos, las maldades, si se puede decir, de los sectores pudientes, poderosos, que tienen contra los otros seres débiles, como así ellos lo llaman. Aunque no hay debilidad, son las diferencias de poder que determinan esos conceptos. Entonces nosotros hemos revisado la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de los Derechos Universales dictada por las Naciones Unidas. En la Carta de los Derechos Humanos, en el artículo 22-26, dicta que todas las personas tienen el derecho al trabajo, a la salud, a la educación y a un nivel de vida adecuado que asegure la alimentación, vivienda y asistencia médica. Mire, eso lo dice el artículo 22-26 de la Carta de los Derechos Humanos. Entonces nosotros nos preguntamos ahora, y aprovechando a Juan que nos acompaña, para hacer una pregunta. Juan, gracias por tu asistencia. ¿En el Ecuador se cumple con los derechos humanos? Bueno, indudablemente que la respuesta es que no, pues. El Ecuador es un violador de los derechos humanos, permanente y constante violador de los derechos humanos. Que dicho sea de paso, los derechos humanos no es una gracia, no es un favor, es lo que se llama un derecho propiamente. Y quiero arrancar partiendo del tema de que veo, escucho, que cuando se violan algunos derechos humanos, por decir, de delincuentes, esos delincuentes que están presos y los matan, los asesinan o los torturan, eso es una violación a sus derechos. Ahora, de acuerdo a la Constitución, ahora hasta la naturaleza tiene derechos. Y la Carta de las Naciones Unidas han ido incorporando poco a poco más y más derechos. Antes eran los derechos humanos y no había una especificidad respecto a los derechos políticos o a los derechos al trabajo específico, sino que había una norma general. Entonces yo veo que algunos, que siempre la derecha oligárquica es la que quiere que no haya derecho, que la ciudadanía
el pobre, el pueblo no tenga derecho, para ellos atropellarlo. Y por eso es que ellos en cuanto pueden, declaran, no, que los derechos humanos, ahí van a salir los defensores de derechos humanos cuando un asesino, un ladrón, un asesino es muerto en la penitenciaría. Todos tienen derecho. Y el Estado es el gran cuidador y el que debe conservar y aplicar los derechos humanos para todos los ecuatorianos, inclusive hasta no ecuatorianos. Suficiente que un ciudadano extranjero viva aquí para ya tener sus derechos garantizados. Y eso no ha sido reciente. Esta derecha oligárquica que nos mandan, que nos gobiernan, que se han apropiado del país, quieren sorprendernos y decir estupideces. Porque como conversábamos la otra vez, la estupidez, hay hasta personas inteligentes, pero son estúpidas. Decía un pensador, yo le tengo miedo a los estúpidos. ¿Y por qué? Porque son mayoría y por eso es que eligen agentes imbéciles que van a robar, a saquear, como presidente de la República, porque los estúpidos no piensan, sino que actúan. No preguntan, sino que aceptan, entre otras cosas. Los derechos humanos, que hoy estamos celebrando, y a propósito de este programa, el primer fue, creo que Ciro de Babilonia, en el año 1590, no recuerdo, pero por el año 1500, Ciro de Babilonia, en su imperio que fundó, dio los primeros pasos para el respeto a los derechos del pueblo, a los derechos, en el año 1500, imagínate, 1500, ya por medio de mandato, dio derecho para el pueblo. No era absolutamente, pero ya era, desde ahí se suele decir que los pueblos tienen derecho, desde la época Ciro el Grande, creo, de Babilonia. Y que en esa época había un sistema esclavista. Claro, pero él dio, y luego fíjense que ahí vino también Grecia y Egipto también, pero más que todo Grecia, que también dio libertades y dio derechos a sus pueblos en cuanto a los derechos para la democracia. ¿No? Es decir, la elección, que el pueblo elija a sus gobernantes. Y desde luego, si al pueblo le daba posibilidad de que elija, es porque tenía derecho. Esa era parte del derecho del pueblo, de elegir. Y luego la historia sigue avanzando a grandes pasos y vemos que la revolución, la guerra de independencia norteamericana, creo que fue en 1700 y pico. 76. 1776, en su primera constitución, consagra los derechos de su ciudadanía, los derechos políticos, otros derechos. Pero lo malo es que en este caso del país de Norteamérica, viene y consagra derechos solamente para los blancos y no para los negros. Y sigue manteniendo a los negros en la esclavitud, en la más horrenda esclavitud y sufrimiento a todo un pueblo afroamericano. Entonces, en el papel estaban los derechos que le dio la primera constitución de los Estados Unidos, pero no tomó en cuenta pues a los afroamericanos. Claro. ¿Verdad? Entonces, y ahí seguimos avanzando. Fue en el año 1779 la Revolución Francesa. O 1779. Correcto. La Revolución Francesa, que ahí consagró toda una lista, en ese caso, de derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se llamó ahí, donde no vamos a entrar en detalle, ¿no? Pero de ahí proviene pues el derecho a la vida, el derecho a expresarse libremente,
el derecho al trabajo, aunque en términos generales creo que son como 24 derechos que se desarrolló ahí en aquella época en la revolución Francesa. francesa. Y luego de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1948, cuando ya concluyó la Segunda Guerra Mundial y se creó las Naciones Unidas, porque a raíz de la Segunda Guerra Mundial es que se crea las Naciones Unidas, claro, en un intento por reunir a todos los gobiernos y estados y naciones del mundo para que puedan convivir en paz, para que no hayan nuevas agresiones bélicas como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Entonces se crean las Naciones Unidas, y las Naciones Unidas en el año ya 48 consagra como una obligación de todas las naciones a los derechos humanos, como una obligación que asumen todos los países de respetar los derechos humanos, que las Naciones Unidas lo tomaron, que en su mayoría son exactamente igual los de la Revolución Francesa. Entonces, se hace un cuerpo legal, porque el Ecuador fue fundador de las Naciones Unidas, claro, sí, y asumió la obligación de proteger a sus ciudadanos, de otorgarles los derechos, aunque en la práctica, también viene en la práctica, aquí en el Ecuador las oligarquías mantenían, sobre todo en la región de la sierra, al Guaycipungo, a los sectores indígenas, lo tenían esclavizados, ¿verdad? Y respetando su derecho al trabajo, al derecho a la vida, los tenían prácticamente como esclavos. Aquí en el Ecuador. Son estas mismas gente que ahora nos gobiernan, que ya como ya no se necesita tener muchas tierras para tener dinero, sino hay otros negocios, además el narcotráfico, para acumular miles de millones y después decir que se ha ganado un negocio. No, cuando está bien lavado el dinero del narcotráfico, dice, aparece como, lo sacan a la luz pública y dice que son los negocios. Entonces, esta gente antes, pues, aquí en el Ecuador mantenían de esclavos a los indígenas, y aquí en la costa también le pagaban sueldos miserables, pues en la costa un jornalero en la costa ganaba 10 centavos, mientras ellos se enriquecían con el problema, con el beneficio del cacao. ¿Quién producía el cacao? Los miles de quintales de cacao que producía la costa ecuatoriana eran los campesinos maltratados, mal pagados. ¿Quiénes que se aprovechaban? Los Aspiazú, toda esta familia que es fácil detectar a través de los nombres de aquella época y ahora lo que están, que ellos son los que han controlado para su beneficio del Estado. Y entonces, eso fue en el año 48 que se consagró las Naciones Unidas, las Naciones Unidas, creo que ahí fue que el 10 de diciembre, pero en el año 54, 56, si mi memoria no me es ingrata, se agregan nuevos derechos, porque la dinámica es el crecimiento y ampliar los derechos. Entonces, se creó el derecho a la naturaleza, el derecho al medio ambiente, que es casi lo mismo, el derecho al medio ambiente, que antes no existía. Y otros nuevos derechos surgieron ya en el año 56, que el Ecuador, siendo signatario de las Naciones Unidas, tenía la obligación de aceptar y respetar. Pero como digo, las oligarquías medio le dan la gana, por ahí sale un estúpido de esto a decir que ya salen los defensores de los derechos humanos. Yo le aseguro que el que dice eso, si no fuera por los defensores de derechos humanos, ya estuviera aquí sabe a dónde, pues, el tipo. Juan, se cumplió la consulta popular, el referendo que el presidente Noboa hizo un llamado para esas acciones, que quería cambiar leyes
en el país. Pero el pueblo le dio un contundente no, inclusive para que no se convoque a una asamblea constituyente donde se iba a dictar una nueva constitución. La constitución actual, bien o mal, es una constitución que da derecho, que defiende derecho. Y en esa constitución, inclusive, está incluido las normas que propone la Carta Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su artículo 22 y 26. Derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho a la alimentación, derecho a un nivel de vida justo. ¿Tú cómo interpretas esa respuesta del pueblo que se manifestó en no, para que no se cambie esa constitución? ¿Y qué es lo que vemos últimamente, como tú señalabas, en cuanto a la salud? No hay salud para el pueblo. Hay una crisis profunda en asistencia de salud. Inclusive el día pasado, en un hospital en la región oriental, entregaron a un bebé una caja de cartón en un hospital. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo tú interpretas esa respuesta del pueblo? Bueno, yo creo que la respuesta del no del pueblo ecuatoriano a la propuesta que hacía el presidente de la República fue algo que realmente pues nos sorprendió, ¿no? Porque nosotros hemos venido, muchas personas han venido pues exigiendo, solicitando, declarando, denunciando que aquí el Ecuador está gobernado por círculos plutocráticos, por círculos de enriquecidos, y que los presidentes que nos imponen, ellos son los que los escogen, y nos imponen de varias formas, a través del fraude directo, que se hacen durante más de 100 años en este país. Los presidentes han sido electos por fraude electoral. Además también por una persona desconocida. Los medios de comunicación dan opinión, son los que siembran la opinión al pueblo, sobre todo al pueblo estúpido, siembran opinión. Y entonces el estúpido hace suya esa opinión que repite un locutor en un medio de comunicación, o un comentarista en un medio de comunicación, o un articulista en un medio impreso. En fin, entonces hace suyo. Entonces lo que quiere decir que inducen a ese pueblo falta de capacidad, de racionamiento, lo inducen, le dicen, no, este es joven, hay que votar por él, y lo repiten y repiten y repiten. Y resulta que ese joven es peor que los viejos que han pasado por la presidencia de la República. O dice, no, este es guapo, hay que votar por él porque es guapo. Y así una serie de tonterías que el pueblo asume como cierta y vota por esa idea que le lanzan los medios de comunicación, pero los medios de comunicación no lo hacen gratuitamente, pues. Sino que la plutocracia, que tiene el dinero suficiente, compra los espacios en los medios de comunicación para decirles qué deben publicar para favor de tal o cual, pero de 2 o 3 candidatos de ellos. Y ellos son los que ganan, porque han inducido al pueblo a esa situación. En el caso del no hubo una campaña pues así tan masiva respecto de votar a favor del sí. No hubo una campaña, hubo una participación de los voceros del gobierno y del mismo presidente de la República, pero que no pesó por mucho, porque más pesó el no en las opiniones de las redes sociales, en fin, en los comentarios, los autobuses, en los comentarios, ya donde está el pueblo, de que el no era la respuesta a este gobierno inecto que nos gobierna, o que nos desgobierna más bien. Y entonces el resultado fue el no.
Entonces, ojalá que esa misma situación se dé para las elecciones, que el pueblo sepa discernir quiénes son sus enemigos, quiénes son sus enemigos. ¿Quiénes han sido sus enemigos? La mayoría de los presidentes que han pasado, que han sido impuestos de esa manera por las oligarquías plutocráticas que han pagado a los medios de comunicación para sus campañas electorales y después con el compromiso les financian, con el compromiso que después de nombre tal o cual ministro, y ellos son en realidad los que van a gobernar y no el presidente de la República. Por eso la mayoría de los jefes de Estado que han pasado no cumplen sus promesas, porque a ellos no les interesa, porque lo que les interesa es quedar bien con sus benefactores económicos, porque por ello ganaron. Entonces aquí lo que hace falta es, no sé, pues tantas cosas hemos hablado, tantas cosas decimos de lo que hace falta para que el pueblo tenga conciencia de que no se deje engañar. Ha sido engañado durante más de 100 años por esta plutocracia que nos gobierna. ¿Qué nos dicen que vivimos en democracia cuando eso es una mentira? Esta es una dictadura disfrazada de democracia, la dictadura de las grandes oligarquías, de los grandes empresarios. Ellos son los que se han apropiado del país. Bien, Juan, nos vamos por el contexto internacional y lo que pasa en el mundo realmente que da mucha preocupación. Parece que la Carta de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos está quedando en el vacío, se está volviendo letra muerta y eso realmente perjudica a todos los seres del planeta. Lo que pasa a nivel internacional en Gaza, vemos que ahí Israel bombardea, está haciendo un genocidio, están terminando con ese pueblo palestino, matan a niños como que fuera cualquier cosa, y no hay nadie quien pare esa matanza, ni aún lo puede hacer las Naciones Unidas, que creó la Declaración de Derechos Humanos. Entonces, ¿cómo tú ves esa situación, lo que pasa a nivel internacional, en la cual no se puede controlar, donde hay países que tienen o se autotitulan poderosos y con esa categoría o ese concepto ellos cogen y hacen y deshacen de los demás pueblos? ¿Cuál es tu opinión sobre esta crisis que hay en los derechos humanos o hacer cumplir o hacer cumplir los derechos humanos a nivel mundial? Efectivamente, el problema también de los derechos, tanto a nivel interior en el Ecuador, cuanto a nivel exterior, que se cumpla o no se cumpla, depende del poder económico o militar que tenga a nivel internacional un país. Y a nivel interno, si un derecho se le viola a un oligarca, que nunca le han violado los derechos, ellos son los que violan, pero pongámosle que a un oligarca le violan sus derechos, se hace un escándalo, ¿verdad? Y las reparaciones enseguida contra el Estado, porque el Estado es el garante de esos derechos, y si el Estado no cumple, se lo pueden enjuiciar, inclusive con indemnizaciones. Entonces, pero aquí los derechos se violan, los derechos al pueblo. Derecho al estudio, no hay derecho al estudio. Derecho al trabajo, no hay derecho al trabajo. Derecho a la libertad de expresión, no hay libertad de expresión. Y, en fin, la mayoría de las cosas están aquí a media. Ahora, el hecho que tú puedas andar por las calles, que es el derecho al tránsito, a transitar libremente, no quiere decir que puedes movilizarse. Si llegas a un sitio
no te dejan pasar y no puedes pasar. Es una violación a los derechos. Fíjense lo que ocurrió con los periodistas de TC Televisión en el terminal terrestre, que lo agredieron. Lo agredieron porque no querían que ingresen a cubrir una información. Entonces, esas son violaciones a los derechos humanos. A nivel internacional, Israel, fíjate, Israel es un violador permanente porque está matando, masacrando a los israelíes, a los palestinos. Lo está masacrando a vista y paciencia a todo el mundo. ¿Y quién es el principal violador de los derechos humanos a nivel internacional? Los Estados Unidos. Pero ellos se tildan de campeones de la libertad y campeones de los derechos. Y aquí los medios de comunicación, en este momento los medios de comunicación destacan que los Estados Unidos es lo mejor, que los Estados Unidos es el guardián de los derechos, el guardián de la libertad, de todas las libertades, cuando eso es mentira. Y le hace creer al pueblo, a la opinión pública, de que los Estados Unidos tienen una categoría cuando los Estados Unidos es el más grande violador de los derechos humanos, no solamente para su pueblo, sino para otros pueblos. ¿No ve lo que le quieren hacer a Venezuela? Venezuela es un país soberano, independiente, y lo quieren invadir porque los Estados Unidos quieren cambiarlo de presidente a Nicolás Maduro. Eso es absurdo, una estupidez de Trump, el presidente de los Estados Unidos, que es un gángster. En los Estados Unidos tienen un presidente que es un gángster, pedófilo, y tiene una cadena de quebrantamientos de carácter legal, ¿verdad? Y entonces, sin embargo, nos hacen creer que los Estados Unidos es lo mejor. Son violadores. Fíjese, ahora poco dispararon buques norteamericanos, dispararon de guerra, o dispararon con esas lanchas de pescadores y mataron a la mayoría que iban ahí en la lancha, y 2 o 3 cayeron al agua vivos y se prendieron de un palito, de algo ahí para no ahogarse, y encima ahí lo mataron. Cuando el derecho internacional, el derecho a la guerra, es un país en guerra. Un barco enemigo no puede hacer eso, es un país en guerra. Y más aún cuando Venezuela ni los Estados Unidos están en guerra, sino que es una violación a los derechos humanos. Ahora dígame, ¿quién ha dicho? Nada. No he dicho nada. Pero es bueno, valga la oportunidad, quiero aprovechar la oportunidad, que en Chile va a tener un gobierno de izquierda con la candidata del Partido Comunista, Yanej Jara, que fue la que entró a la primera vuelta con la más alta votación, y le sigue un oligarca, Cardice, ¿cómo se llama? Sí, José Antonio Cox. José Antonio Cox, un oligarca, sí, derechista, porque en Chile gobierna la derecha. Los medios de comunicación están al servicio de la derecha. Esa TV Chile es una porquería. A cada rato derrama odio contra todo lo que es cambio, contra todo lo que es pueblo, inclusive del mismo pueblo chileno, no se diga del pueblo latinoamericano. Pero ese jueguito, al menos van a tener que aminorarlo, porque de acuerdo a lo que primero Yanej Jara, ella entró a la segunda vuelta con la más alta votación, y de segundo lo sigue Cox. Ok. Y entonces tiene una alta posibilidad de triunfar, salvo pues que el señor presidente de los Estados Unidos no intervenga como intervino en Argentina, en las últimas elecciones de Argentina, que dijo que le iba a entregar a la Argentina, que está pasando por el ilustre economista, ilustre sabiondo economista, presidente de Chile, de Argentina, Milei,
que de economista no sabe nada, debería ir y que le devuelvan la plata donde se educó de economista. Ve cómo está, el tipo está pataleando, le pidió un préstamo a los Estados Unidos de 20 mil millones de dólares. 20 mil millones de dólares. Y los Estados Unidos le dijo, ok, le concedo a la Argentina los 20 mil millones de dólares, pero no se los entrego hasta después de las elecciones. Si Milei no gana, no les doy los 20 mil millones. Si Milei gana, ahí les entrego los 20 mil millones. Lógicamente que hay un pueblo ahí también de estúpidos, ¿no, verdad? O estupidizados por las necesidades, que le creyó a este mafioso que les iban a dar 20 mil millones de dólares y que el asunto se iba a mejorar en la Argentina, y resulta que triunfó Milei y ya no le dio nada. Como ya triunfó, la trampa estuvo ahí, que no le dio nada. Juan, no le dio. Bueno, lo mismo pasa en Honduras, que ha ganado el candidato favorito del presidente de los Estados Unidos. Sí, y ahí en Honduras también el mafioso que gobierna en los Estados Unidos hizo también, liberó a un narcotraficante, a uno que fue presidente de Honduras y que estaba sentenciado en los Estados Unidos a 40 años de cárcel por narcotráfico. ¿Y qué hizo el mafioso? Pues lo devolvió a Honduras y le dio la libertad. ¿Para qué? Porque como él estaba vinculado a ese candidato de la derecha, estaba vinculado, entonces para favorecer a la votación de la derecha, le dio la libertad para que él vaya y participe, también apoye al proceso electoral de su partidario, de su esbirro que tenía ahí. Y resulta que ni aún así ganó, pero ahora han hecho todo un chanchullo, toda una cuestión para que el candidato ganador, que es el candidato oficial de la señora Zelaya, creo, ¿no? Sí, Zelaya, en Honduras, sí, que ganó las elecciones, lo bajaron haciendo fraudes técnicos, fraudes electrónicos, y ahí hay una pelea que todavía ya ha pasado, creo que como un mes, las elecciones, y no pueden decir quién es el ganador, porque el fraude es tan descarado contra la candidata oficial de Zelaya, de la presidencia de la presidenta de la República, es tan descarado que no pueden darle el triunfo a los candidatos que apoya el mafioso que gobierna en los Estados Unidos. Bien, gracias Juan por tu presencia aquí en el programa Ecuador Rebelde, y gracias a ustedes amigos que siempre nos acompañan y están atentos a esta programación que, como les hemos indicado, tiene un objetivo y un compromiso de estar y buscar la verdad. Gracias amigos, un abrazo.